Te damos gracias por esta clase. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado de los lunes y siempre es un gusto empezar a saludar a mis hermanos que se van conectando y yo sé que ya vienen por aquí. Hola Betty, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ya estamos listos para iniciar. Quisiera saber si se está escuchando bien o tenemos que hacer algún movimiento. Muy bien. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿No? En Face no. En Face no. Ok, permítame un segundo. Esto es muy sencillo de arreglar. A ver si ya está. Ya está en Face. ¿Cómo están Araceli, Lulú? Vicky, ¿cómo se escucha en Facebook? En Instagram se escucha, Marinita. A ver, voy a ver. En Face yo voy a buscar. Yo en Instagram se escucha perfecto. En Instagram se escucha perfecto. Muy bien, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo está la lluvia allá por Valle de Bravo? ¿Intensa o más o menos? Bueno, así es, ¿Ya? Gracias Marinita. ¿Cómo estás, mi hermanita Pati Zambrano? Juanita, Vero, ¿cómo estás? Linda, un abrazo para todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mari, ¿cómo estás? Mari Gutiérrez, ¿cómo están? María del Rocío Gutiérrez, ahora sí. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Qué tal, mis hermanitos? Dios los bendiga grandemente. Estamos listos para iniciar esta clase de discipulado. Y alabado sea el Señor porque Dios tiene palabra para todos nosotros. Y sabemos que todo aquel que lo busca de verdad siempre va a ser saciado de su palabra. Saludamos también a todos los que se van a conectar, a todos los nuevos. Sí, esperemos que se conecten para que sigamos creciendo y aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, oremos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que tienes hoy para nosotros. La recibimos, Señor, con mansedumbre, con honor, porque sabemos que es el aliento de tu boca. Sabemos, Señor, que nos estás hablando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y tu Espíritu Santo trae el mensaje, la palabra para cada día para nosotros, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos en este momento empezando a alimentarnos más y más de tu palabra, Señor, sabiendo que esto va a dar un fruto en nuestras vidas al 30, 60, 90 por uno, porque vamos en incremento, ¿verdad? Y porque Dios es bueno y para siempre sus misericordias. Aleluya. Pati, ¿cómo estás, Pati Castañeda? Esperamos que cada día estés mejor, ¿verdad? Te mandamos un fuerte abrazo. A Bertita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pati Briseño, ¿cómo estás, mi amada hermanita? Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. También aquí está Linda y Marinita, que también les mandan un fuerte abrazo a todos. ¿Verdad que sí, chicas? Sí. Les saludamos con cariño, hermana. Sí, amén. Bueno, muy bien. Estamos gozosos de estar aprendiendo más de la palabra de Dios. Aleluya. Hola, Alice, ¿cómo estás? Bueno, vamos por favor. Un tema muy importante que no podemos dejar pasar en nuestra clase del Evangelio según San Mateo. Y en el capítulo 12, versículo 38, esto significa que nos vamos a regresar unos pasitos atrás para profundizar más esta enseñanza y aprender más y poder apreciar más la preciosa salvación que el Señor Jesús obtuvo para todos nosotros, ¿sí? Y desde el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 38, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, ustedes recordarán que estos escribas y fariseos siempre estaban en las primeras filas donde el Señor Jesús estaba ministrando, enseñando la palabra, sanando a los enfermos, como para encontrar algo de qué acusarle, ¿sí? Y entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.
Ya habían visto muchas señales y muchos milagros y prodigios. Ya habían visto mucho, pero no se conformaban. Su corazón estaba cerrado a las palabras que el Señor Jesús decía. Y entonces en el versículo 39, Él respondió y les dijo, ¿a quiénes? A esos fariseos, a esos escribas, intérpretes de la ley. En ellos no tenía cabida la palabra del Señor Jesús, no la aceptaban como el Hijo de Dios, no la aceptaban como el Mesías, simplemente lo recibían como un profeta más y a pesar de que el Señor Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces el Señor Jesús dice aquí en el versículo 39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Sí? ¿Qué tipo de adulterio estaban cometiendo ellos? Estaban transquiversando la palabra de Dios, estaban adulterando la palabra de Dios, poniendo por encima sus tradiciones que la palabra de Dios. Entonces estaban adulterando la palabra. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias, Marinita. 3 días y 3 noches. Aquí hay una palabra donde el Señor Jesús se menciona Él a sí mismo como el Hijo del Hombre. Bueno, vamos a una escritura donde Él mismo nos explica o manifiesta que Él es Jesús, el Hijo del Hombre, ¿sí? Porque a veces el Hijo del Hombre, no todos saben, no todos tienen la convicción que el Hijo del Hombre, con mayúscula aquí, Hijo del Hombre, se refiere al Señor Jesús. Y bueno, tenemos una cita bíblica, gracias a Dios, Lucas 12:8. En Lucas 12:8 dice así, el Señor Jesús dice, os digo que todo aquel que me confesare, fíjense lo que dice, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, cualquiera que me confesara, y está hablando el Señor Jesús, aquí significa que el Señor Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Amén? Hijo con mayúscula, inclusive la palabra hombre está también con mayúscula. Significa que el Hijo del Hombre es el Señor Jesús. Aquí pudimos ver una cita bíblica. Alabado sea el Señor. Dice así, regresando a Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ahora ya sabemos que se refiere al Señor Jesús, en el corazón de la tierra, en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, 3 días y 3 noches. Bueno, ¿qué pasó en esos 3 días que el Señor Jesús estuvo en el centro de la tierra? Cuando el Señor Jesús murió en nuestros pecados, fue al centro de la tierra. ¿Amén? Si su cuerpo estuvo en un sepulcro sepultado, pusieron una roca, una caverna nueva, pusieron ahí el cuerpo del Señor Jesús y pusieron una roca para tapar ahí la piedra, y los fariseos pusieron ahí pidieron que estuvieran unos soldados romanos cuidando la entrada a la puerta del sepulcro para que los discípulos no se robaran el cuerpo del Señor. Ellos no lo iban a hacer así. Ellos no querían, inclusive rechazaron la resurrección del Señor Jesús. El corazón de ellos estaba completamente cerrado a las cosas de Dios, ¿sí? Pero bueno,
sabemos ahora que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Dios envía a su Hijo a la tierra para ir a la cruz y pagar el precio de nuestra salvación. No solamente nos perdonó desde la cruz del Calvario, sino se quedó pagando la cuenta. Gracias a Dios por tanto amor, ¿verdad? Amén. Alabado sea el Señor. Y bueno, es importante que todos nosotros sepamos que todos, tú y yo, y todos, estábamos separados de Dios. Separados de Dios. Algunas personas dicen, pues yo lo tengo a mi manera. Pues yo sí conozco al Señor Jesús y muchas personas creen que lo conocen, pero no lo han recibido en su corazón. Y es muy diferente. ¿Por qué envió Dios al Señor Jesús a la tierra? Porque tú y yo no teníamos ninguna salvación. Si tú y yo hubiéramos morido en nuestros pecados, o si fuésemos a morir en nuestros pecados, nuestro destino es el Hades. El Hades es un lugar de tormento, donde hay llamas y donde las personas son atormentadas de día y de noche, por causa del pecado. Y no hay uno, ¿qué crees? Ni tú tampoco has sido ese único que nunca ha pecado. Porque todos hemos pecado. Y Dios lo dice en su palabra y vamos a leer esa cita bíblica. Primero veamos a Romanos 6:23, libro a los Romanos capítulo 6, versículo 23. Y es mi oración ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro precioso y amado Señor Jesús, que esta palabra que Él nos está dando sea revelada, sea una palabra rema en nuestro corazón. Si tú y yo tenemos la convicción de lo que costó nuestra salvación, vamos a estar todos los días de nuestra vida agradecidos por el amor que Dios nos ha manifestado. Porque ni tú, ni yo, ni nadie se merecía la salvación. Entonces, ¿por qué hemos sido rescatados? Por amor, por el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se puede comprender. El amor de Dios es inexplicable, ¿verdad? No somos tan buenos, estamos aprendiendo, estamos tratando de vivir la palabra de Dios, no somos todavía perfectos, estamos en ese camino, pero no somos perfectos, pero estamos aprendiendo y ya vamos en el camino, eso es lo importante. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice Dios. Fíjate, cuando tú leas tu Biblia, siempre di, Dios dice, porque es su palabra. Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, yo te diría, levanten su mano todos aquellos que alguna vez han pecado, pues la mía es la primera. Todos hemos pecado. Dios vio desde los cielos y buscó a uno que buscara a Dios y que nunca hubiera pecado. ¿Y qué crees? No encontró uno solo. Y tampoco estábamos nosotros, ¿sí? Porque todos hemos pecado. Entonces, porque la paga del pecado es la muerte, todos estábamos separados, destituidos de la presencia de Dios. Y nuestro destino era morir en nuestros pecados e ir al Hades, a un área, un lugar de tormento, de llamas y de tormento. ¿Quién quiere ir ahí? No. Y Dios, sabiéndolo, que es un lugar horrible, envía a su Hijo Jesús por amor. Sabiendo Dios que la única persona que podía ir a la cruz y pagar el precio era su Hijo Jesús. Entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. En Colosenses 3:6 dice así la Escritura:
y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Qué es lo que nos lleva el pecado? A la muerte. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos. Es un verbo presente continuo. Si hoy nos ponemos a cuentas con Dios y Dios sí que nos perdona, a lo mejor pasado mañana volvemos a pecar y Dios nos vuelve a perdonar cuando le pedimos perdón de todo corazón. ¿Sí? Por eso dice aquí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Si hay algo que has hecho, y todos hemos hecho algo, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra, porque todos hemos pecado. Entonces, Dios nos dio vida cuando nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Amén? La única persona que perdona pecados se llama el Señor Jesús, Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son uno. Amén. Solo Dios perdona pecados, solo Dios perdona pecados. Entonces, en el Salmo 106, versículo 29, Salmo 106, versículo 29, dice así. Yo se los leo con mucho gusto. Versículo 106, versículo 29, dice: provocaron la ira de Dios con sus obras. ¿Cuántas veces habremos provocado a Dios por nuestras obras? Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Por qué? Porque el precio del pecado, ¿qué es? La muerte. El precio del pecado es la muerte. Dice en el libro de Nahum, a ver, ahí donde se pegan las hojas, que es libro de los profetas que casi no leemos mucho, pero sí debemos de leer y estudiar. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice así: Jehová, para los que se están agregando a las predicaciones, Jehová es el nombre del Padre, ¿sí? El nombre del Hijo se llama Jesús y su Espíritu, pues el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el nombre del Padre es Jehová. Yo tuve un padre que se llamaba Humberto, hoy duerme en el paraíso esperando la resurrección de los muertos. Tú tienes un papá, el Señor Jesús tiene un papá que se llama Jehová. No significa que es una religión o algo diferente, así se llama el nombre del Padre. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Aleluya. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, no pensemos, no creamos que si llegamos a pecar, podemos andar con nuestro pecado ahí escondido, como si no pasara nada. Mira, pasa mucho. Un pecado escondido, un pecado albergado ahí en el corazón, en lo oculto del corazón, te va a separar de Dios. Es mejor hablar con el Señor y decirle si hay pecado escondido, oculto, silencioso, que uno cree que nadie lo ve, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Dios todo lo ve. Nos podemos esconder de todas las personas, pero del Espíritu Santo que mora en ti, no te puedes esconder. Y de los ojos de Dios, no te puedes esconder. Entonces Dios sabe si has pecado o no. Y si has pecado, Dios te exhorta a que vayas con Él y le pidas perdón, ¿sí? Y dejes ese pecado, camines en sentido contrario a 180 grados y no te acerques a eso, porque te va a separar de Dios.
El precio del pecado es la muerte. Dios pagó un precio muy alto para acercarse a ti. El precio que pagó es la vida del Señor Jesús, de su Hijo Jesús. Entonces, no te dejes engañar, ¿sí? Si hay pecado en tu vida, confiésaselo a Dios y Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados. Ya sabemos cuál es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo, atribuyéndole a Beelzebú las obras del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable, pero sabemos que tú no has cometido ese pecado. Amén. Alabado sea el Señor. Hay otro grupo de personas que creen que son buenas. Yo también pensaba que era buena, pero buena para nada. ¿Por qué? Porque el hombre se cree sabio en su propia opinión. Muchos dicen, es que yo no necesito a Dios porque soy bueno, porque soy buena, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Bueno, ante los ojos de las personas, yo creo que dices la verdad. Pero no es lo importante que pensemos tú y yo. Lo importante es cómo te ve Dios. Eso es lo importante. ¿Cómo te ve Dios? Amén. ¿Cómo te ve Dios? En el libro de Romanos capítulo 3, libro a los Romanos capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, versículo 10, dice así: Dios dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿qué dice tu Biblia? Ni siquiera uno. Entonces todos estábamos destinados a ir al Hades, sufrir la segunda muerte y después ser lanzados al lago de fuego que arde eternamente y para siempre. Pero, ¿qué crees? El Señor Jesús te ha amado tanto que fue a la cruz obedeciendo al Padre para pagar el precio de tu pecado, y ese pecado que te separaba del Padre, ya no estando ese pecado, tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro y alcanzar misericordia. Aleluya. Amén. Así que gracias a Dios por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice aquí en el versículo 23 también, Romanos 3:23, por cuanto todos, hoy, Marinita, en la palabra todos estábamos ahí. Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es nuestra única esperanza. Cristo Jesús es nuestro único Salvador. Amén. Cristo Jesús sin pecado es el único que nos podía rescatar. Sin Él, toda la humanidad está perdida. Toda la humanidad estará en las densas tinieblas y oscuridad por toda la eternidad. Entonces, gracias a Dios que ha sido tan bueno, que manifestó su amor para con nosotros, enviando a su Hijo Jesús a pagar nuestra cuenta, y sea Cristo por siempre toda la gloria. Aleluya, amén. Bien, vamos a Romanos aquí mismo, capítulo 5, versículo 8. 5:8 dice así, ¿sí? Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tuvimos que ser buenos para que Cristo muriera por nosotros. Cuánta gracia y cuánta misericordia. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por Él, es decir, por el Señor Jesús, seremos salvos de la ira. De la ira. ¿De la ira de quién? De la ira del Padre. ¿Sí? De la ira del Padre por causa de nuestros pecados. Amén. Ahora fíjate, el Señor Jesús, al estar crucificado en la cruz, cargó el pecado de toda la humanidad. Y la ira de Dios fue sobre el Señor Jesús, sobre su Hijo. Dios al que veía colgado era el pecado. Y la ira de Dios cayó sobre su Hijo, porque el precio del pecado es la muerte. Y la ira del Padre fue sobre su Hijo Jesús, por causa de nuestro pecado. Alabado sea el Señor por toda la eternidad. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Una escritura que conocemos muy bien, pero que es importante recordar, y sobre todo que los que van llegando a escuchar la palabra de Dios la conozcan. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice el Señor Jesús es Dios, y Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado, sea salvo por medio de Él. La única salvación de la ira de Dios por causa de nuestro pecado es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el único camino para ir al Padre. No hay otro. No hay otro. Aquí lo dice en Juan 14, 6. Jesús le dijo, y voy a parafrasear diciendo, Jesús me dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la verdad. ¿Cuántos quieren saber la verdad? Bueno, el Señor Jesús es la verdad y la vida. Nadie, ¿cómo dice tu Biblia? Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para ir al Padre, para ir al cielo, se llama Jesucristo. Tú puedes ir a cualquier país de Asia, de África, de Europa, de América, puedes ir a cualquier lugar, pero al cielo solamente es a través de Jesucristo. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea. Solamente a través del Señor Jesucristo, que Él es el camino. No dice, yo soy uno de los caminos. No. Es importante que leamos textualmente en la Escritura. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la salvación se recibe en vida. Tú en vida decides dónde vas a pasar tu eternidad. ¿Dónde la quieres pasar? ¿En el cielo? Aunque vamos a dormir primero, ¿verdad, Marinita y Vicky? Primero vamos a dormir, pero llegaremos. ¿O quieres ir al Hades para terminar en el infierno? ¿Dónde quieres ir? En la tierra no se queda nadie. O te vas para arriba, o te vas para abajo, y luego más abajo. Y primer piso, el Hades. Segundo piso, el infierno. Primera muerte, el Hades. Segunda muerte, el infierno. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Tú decides. Porque Dios nos ha dado a todos un libre albedrío. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Por eso nos dio un libre albedrío, pero tú decides. Y aún no decidir es una decisión. Y la vida no la tenemos comprada, no sabemos lo que va a pasar a la vuelta de la esquina. Así que
Si tú quieres, puedes recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, caminar, andar en los caminos del Señor, ¿sí? Y tú irás al cielo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 12, 8:12, dice así. Mis hermanitos, buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice así, 8:12, a los hebreos. Dice Dios, porque seré propicio a sus injusticias. Y ve qué promesa más hermosa que ya se ha cumplido. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ¿quién nos recuerda los pecados que cometimos antes? El diablo. Porque el diablo te quiere llevar al pasado para condenarte. Y el Señor Jesús te quiere llevar hacia adelante, diciéndote que las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Así que si el diablo viene a acusarte y a decirte que te acuerdes de aquellas cosas, tú le puedes decir, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, así que vete, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, porque Dios ha sido bueno. Entonces, regresando, Mateo 12:40, retomando el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Mateo 12:40, ¿sí? Dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando el Señor Jesús mencionó esta palabra, todavía no había llegado a la cruz. Lo dijo antes de ir a la cruz. Por eso dice aquí, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará hoy, 18 de julio del 2022, esta escritura ya se cumplió hace un poco más de 2000 años. Pero cuando esta escritura la dijo el Señor Jesús, todavía no había sucedido, ¿sí? Pero esta escritura ya se cumplió. Amén. Bien, vamos a Lucas capítulo 16. Vayamos a Lucas capítulo 16, versículo 19. Y vamos a leer una historia verdadera. ¿Sí? Lucas 16, 19. Esta es una historia verdadera. No es una parábola, no es una fábula, es una historia verdadera. Y el Señor Jesús la narra, ¿verdad? Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días de su vida se hacían unos banquetazos tremendos y estaba disfrutando ahí todos los días con esplendidez. Versículo 20, es que hay 2 personajes en esta historia. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Pobre hombre, ¿verdad? Dos casos muy diferentes. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Cuántas migajas caerían que quedaba saciado? Pues que era mucho, ¿no? Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué
Qué vida tan triste. Ay, sí. Versículo 22. Aconteció, sucedió, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando él falleció, ángeles de Dios lo escoltaron, ¿sí?, al seno de Abraham. Y dice aquí, y murió también el rico y fue sepultado. Recordemos que todos somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. La parte de nuestro ser que es sepultado, ¿cuál es? Nuestro cuerpo físico. Tanto el rico como el pobre fueron sepultados. Y aquí vamos a hablar acerca del espíritu y del alma. El espíritu del creyente regresa a Dios, ¿sí? Entonces queda el alma. ¿Dónde se queda el alma? Ok, vamos a ver aquí. El alma dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Así como los ángeles de Dios escoltaron a Lázaro, los demonios, otros ángeles caídos, escoltaron al hombre rico, ¿a dónde? Al Hades. ¿Sí? Al Hades, en sentido inverso, uno los ángeles de Dios y otros los demonios. Los ángeles caídos se lo llevan al Hades. Y dice aquí en el versículo 23, y en el Hades, ¿quién? ¿Quién estaba en el Hades? ¿El rico o el pobre? El rico. Pero a ver, hagamos pensemos, ¿por qué el hombre rico se fue al Hades y por qué el hombre pobre se fue al cielo? ¿Querrá decir que los ricos se van al Hades y los pobres se van al cielo? No. El hombre rico estaba poniendo su confianza en sus riquezas y se había olvidado de Dios. Porque si se hubiera acordado de Dios, hubiera ayudado a Lázaro. Pero no le interesaba nada del Señor, sino solamente quería disfrutar y ponía su confianza en sus riquezas y no buscaba de Dios. Y el hombre pobre, que dependía de Dios. Yo pensé en un momento, dije, ¿será Dios quien lo puso que se sentara a la puerta de la casa del hombre rico? Porque aquí dice que ansiaba saciarse de las migajas. Entonces, si él estaba sentado a la puerta de la casa del hombre rico, sabía que tenía asegurada la comida, porque se saciaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces, pues Dios sabe cómo alimenta a sus hijos, ¿verdad? Pues sí, porque toda buena dádiva y don perfecto viene del Señor. Y este varón, el hombre pobre, Lázaro, dependía de Dios. Finalmente era alimentado, ¿están de acuerdo? Sí. Y además se saciaba, no se quedaba con hambre, quedaba saciado de las migajas que caían de la mesa del rico. Y muere el hombre pobre que dependía de Dios y fue escoltado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Entonces aquí en el versículo 23, hablando del hombre rico, del que no buscó de Dios y se conformó y su confianza estuvo en las riquezas y no en Dios, en el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Haciendo una pregunta, ¿ustedes creen que el Señor Jesús estaba bromeando cuando dijo esto? No. Él estaba narrando una historia verdadera que debemos de poner atención, ¿verdad? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Significa que era un judío porque conocía a Abraham, pero no le interesaban las cosas de Dios. Estaba ahí disfrutando de sus riquezas y olvidado de Dios. Se había olvidado de Dios. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
estaba Lázaro, lo estaba, bueno, por decirlo así, acurrucando. Abraham estaba siendo consolado, pero Lázaro estaba dormido. Mientras Lázaro estaba dormido, el hombre rico estaba siendo atormentado en una llama. Y dice así, entonces, en el versículo 24, entonces él, dando voces, significa que puede hablar, ¿verdad? Dijo, no pensó, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién estaba siendo atormentado en la llama? El hombre que murió en sus pecados y no buscó de Dios. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, ¿quién? El hombre rico a Abraham. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces quiere decir que este hombre que estaba siendo atormentado en el Hades se acordó que estaba su padre vivo, ¿sí? Dice, porque tengo 5 hermanos, se acordó de 5 hermanos. ¿Qué quiere decir? Que en el Hades tenía memoria, se acordaba de su papá, de sus hermanos, ¿sí? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham. ¿Sí? O sea, continuaba queriendo hacer las cosas a su manera. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Amén? Entonces ya vimos lo que le sucedió al hombre que murió en sus pecados. ¿A dónde se fue? Al Hades. Este hombre no buscaba de Dios, tenía su confianza puesta en sus riquezas y no practicaba la palabra de Dios. Ahora, hablando del Señor Jesús, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. 2:22. Y aquí está Pedro, ¿sí? Hablándoles a los judíos, y dice así, varones israelitas, después de haber sido Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Dice un gran sermón y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, el Señor Jesús no lo aprendieron así fortuitamente, no, esto ya estaba en las Escrituras, ¿sí? Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Por eso dice en el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, versículo 25,
Dice de él, ¿de quién? Del Señor Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. Versículo 27, refiriéndose al Señor Jesús, porque no dejarás mi alma en el Hades, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Estuvo el alma del Señor Jesucristo en el Hades? Sí. Ni permitirás que tu santo, y la palabra santo está con mayúsculas, se refiere al Señor Jesús, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya. ¿Dónde estuvo el Señor Jesús pagando el precio de nuestro pecado? Murió en la cruz del Calvario y su alma fue al Hades a pagar el precio de nuestro pecado. En el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Señor Jesús estuvo atormentado en una llama, lo mismo que el hombre rico, pero el Señor Jesús, como un inocente que llevaba tu pecado, mi pecado, y fue allá porque murió no en sus pecados, porque nunca cometió pecado ni hizo maldad. El Señor Jesús murió en mi pecado, ¿sí? En mi pecado, en tu pecado y en el pecado de toda la humanidad. Aleluya. Aleluya. Por su gran amor. Y dice aquí, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aleluya. Aleluya. El Señor Jesús fue al Hades. Hay una escritura que está en Efesios capítulo 4. Ya tenemos unos minutitos, ya vamos a terminar este día para continuar el día de mañana. Efesios 4, 5. Dice así: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya, ¿sí? ¿A dónde fue el Señor Jesús? Fue al Hades, estuvo en el centro de la tierra 3 días, 3 noches. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Él estuvo pagando 3000 años el precio de tu pecado y el precio de mi pecado. Amén. Porque, amados hermanos, es inexplicable en nuestra mente limitada cuánto amor tiene Dios por nosotros, y debemos de cuidar esa salvación con temor y temblor, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Un minuto. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos días estuvo el Señor muerto? 3 días y 3 noches. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día.
¿sí? Esto también está en el Salmo 90. Aquí tenemos otro testigo. Cada escritura es un testigo. Salmo 90, versículo 4. 90, versículo 4. Ya voy a llegar. Aquí está. Porque 1000 años delante de tus ojos, 94. Dice así, dice Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Amén. Aquí hay otra cita bíblica que habla exactamente de lo mismo. Aleluya. Aleluya. Amén. Bien, el Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, llamado Hades. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. El día de mañana vamos a ver las escrituras que dicen que si el diablo hubiera sabido que en la muerte el Señor Jesús lo iba a vencer, no hubiera matado a Cristo Jesús. En la muerte del Señor Jesucristo está la victoria. Amén. Amén. Alabado sea el Señor en su muerte y en su resurrección. El Señor Jesús, muchos piensan que el Señor Jesús se quedó en una cruz. Yo alguna vez tuve una cruz en mi casa porque se me hacía muy bonito, pero ¿qué crees? El Señor Jesús resucitó al tercer día. Entonces, que bajo la cruz porque dije, el Señor ya resucitó. Amén. Él ya no está colgado en una cruz, no necesito ir a ninguna cruz, porque Él está vivo y reina para siempre. El Señor Jesucristo vive para siempre. Él vive. Así que si tú tienes algún problema, una necesidad, acuérdate, el Señor Jesús vive. Y tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar el oportuno socorro. Alabado sea Dios. Y no necesitas ningún intermediario. El único intermediario para llegar al Padre se llama el Señor Jesús. Amén. ¿Sí? Así que tú puedes orar. Orar es hablar con Dios. Háblale. Él sí tiene ojos para oír, oídos para oír, ojos para ver. Y está listo para escuchar tus oraciones que lleguen delante de Él como un olor fragante. Y ese olor fragante se llama Jesucristo. Cuando tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, tus oraciones llegan como olor fragante delante de Él. Y ese olor fragante es la ofrenda agradable, perfecta, el cordero inmolado, sin mancha, llamado el Señor Jesús. Amén. Él es el olor fragante. Alabado sea Dios. Alabado sea Amén. Dios. Entonces, bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha revelado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. No merecíamos y no merecemos tu salvación, porque nadie se merece una gota de tu sangre. Sangre pura, bendita, inocente, que fue derramada solo por amor. Gracias, Señor. Te bendecimos el día que llegaste a la tierra, bendecimos el día que resucitaste de entre los muertos, bendecimos, Señor, el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, gracias, eternamente gracias. Por eso permanecemos en ti firmemente, Señor, arraigados y cimentados en el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y sabemos, estamos plenamente convencidos que estamos en el verdadero, estamos en la verdad y estamos en la vida, porque el mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en nosotros y da testimonio que tu palabra es verdad. Gracias, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. Hermanos, en unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos otra clase y estamos atentos, ¿verdad, Carlita? María Rosas, ¿cómo estás? Aurea, Nati, qué gusto, mi hermanita, qué gusto, te mando un fuerte abrazo. Sí, que Dios los bendiga grandemente. En unos minutitos el pastor Recamier está con nosotros para seguir creciendo en la palabra de Dios. Amén. Bendiciones para todos, bendiciones para todos.